¿qué tal? Mi nombre es Irene y bienvenidos a este canal, tu canal Hogar Suculento. Hoy hablaremos de esta espectacular suculenta. Su nombre científico es Sempervivum calcareum, también conocida popularmente como uñas de señorita. Su nombre científico Sempervivum significa siempre vivas y es una palabra que proviene del latín. Estas bellas suculentas se originan en las regiones montañosas de Europa Central y también de Europa del Sur y de las islas del Mediterráneo. El género Sempervivum son plantas monocárpicas. Es decir, que cuando la planta madre florezca, una vez terminada la floración, la planta madre va a morir, va a secarse y va a morir. Pero no nos asustemos si esto pasa, ya que antes que ocurra el periodo de floración en esta especie, en este género de Sempervivum, va a pasar mucho tiempo, porque estas plantas florecen una vez en su vida. Es decir, que una sola vez en su vida esta planta madre va a florecer. Pero antes de que eso ocurra, va a darnos muchos hijuelos, como ven acá en mi plantita, que está llena de hijuelos por todos lados. Es la naturaleza de esta planta, llenarse de hijos antes que entre en ese proceso de floración y tienda a morir. Es lo particular en este género que siempre vamos a poder reproducirla de manera muy fácil porque la misma planta nos va a dar esta cantidad de hijuelos para nosotros poder, una vez tengamos todos estos hijuelos, o la dejamos en la maceta, esperamos que crezcan o las trasplantamos y tenemos nuevas plantas de Sempervivum. Hablemos de los cuidados de esta hermosa suculenta. En cuanto a la iluminación, les cuento que esta planta para muchas personas que la cultivan es una planta un poco delicada. Y esto lo he confirmado, ya que cuando compré mi suculenta, la fui adaptando a varios ambientes. En cuanto a la iluminación, va a depender muchísimo en el lugar en donde tengamos la planta. Va a influir mucho las condiciones climáticas del país en el que vivimos, la cantidad de sol que va a recibir la planta y esto va a dar como resultado que la planta se adapte o no a esa cantidad de iluminación solar. Muchas personas tienen esta Sempervivum a pleno sol y les va muy bien. Es por esto que va a depender mucho de las condiciones climáticas, porque en países donde la radiación solar sea más fuerte, el sol sea más intenso, va a quemar a la planta. Y pude notarlo cuando la expuse a sol directo, al sol de la tarde, me di cuenta que la planta cambió su coloración, tenía un color un poco más pálido, un verde un poco amarillento, y pude verificar que la roseta madre se redujo un poco de tamaño. Es decir, que la cantidad de sol que estaba recibiendo era demasiado para ella. La cambié a un lugar con el sol de la mañana y tampoco le fue bien, porque veía que sus hojitas empezaban a quemarse, inclusive en las puntitas de sus hojas, que están las coloraciones rojizas que le dan ese aspecto de pintitas. Se veía de un color mucho más claro. Estaba perdiendo un poco ese color rojizo, porque la hoja cuando se quema empieza a verse un poco traslúcida, marrón, en algunos tonos un poco amarilla, y se pierde esa linda coloración en las puntitas. De allí, entonces dije, bueno, si no soporta el sol de la tarde ni el de la mañana, vamos a colocarla con luz de sol filtrada. Y así es que la he mantenido. Hoy en día la tengo con luz de sol filtrada dentro de la casa
y allí sí ha estado bien, empezó a recuperarse, de hecho sus hijuelos empezaron a crecer mucho más y entonces me di cuenta que con mi temperatura, con mi cantidad de iluminación solar, a ella no le va para nada bien tenerla en el exterior, le va bien con luz filtrada. Mi recomendación es que ustedes vayan probando, van viendo cómo ella va cambiando de color y si la ven que se está quemando, pues hay que moverla de allí. Por eso les comento que dependerá mucho de la cantidad de sol que va a recibir y de la intensidad de ese sol en esa localidad, porque sí son plantas que son susceptibles a mucha radiación solar. Este punto es muy importante con ella, porque sí le afecta mucho la cantidad del sol directo y la intensidad de ese sol, para que pueda crecer bien y para que se pueda desarrollar y pueda tener un bonito aspecto, su color sea un verde claro y se vean muy bien las pintitas rojas en sus puntitas de las hojas. En cuanto al riego, es una planta que requiere un riego moderado. Este género Sempervivum no les gusta para nada tener un sustrato encharcado. Y este punto es fundamental en el cuidado de esta Sempervivum porque tienden a entrar en pudrición por exceso de agua. Muy fácil se les va a podrir la plantita y va a morir por un exceso en el riego. Lo recomendable con ella es que reguemos cada 15 días y más aún si la tenemos en el interior del hogar. Si está afuera, si su planta soporta muy bien las temperaturas externas y el sol directo, debemos esperar a que ese sustrato esté totalmente seco, pero totalmente seco. Porque muchas veces creemos que la superficie del sustrato la vemos seca y creemos que ya la plantita necesita agua y cuando introducimos un palillo o el dedo en la maceta, en la mitad de la maceta, está totalmente húmedo. Y la humedad constante en esta planta es pudrición segura. Así que mi recomendación es cada 15 días. Cada 15 días estando afuera o adentro del hogar, porque son plantas que se desarrollan muy bien en ambientes secos. No les gusta para nada un sustrato encharcado. Y esto es un punto fundamental en el cuidado de esta planta porque muchas personas indican que siempre se les pudre en esta planta y es por eso, porque esta planta está mejor o se desarrolla mejor cuando menos agua tiene. Y es la verdad. Claro, tampoco vamos a pasar un mes sin darle un poco de agua porque son seres vivos, son plantas que necesitan el agua para su proceso de fotosíntesis, pero no un riego constante. Hay que tener mucho cuidado con esto, verificar siempre que ese sustrato esté totalmente seco para generarle nuevamente un riego a la planta. En cuanto al sustrato, esta planta crece en zonas montañosas, rocosas y lo importante con este sustrato es que pueda drenar muy bien. Un sustrato que al momento de regar no quede compacto, que no se apelmace, que el agua no quede retenida en ese sustrato por mucho tiempo y produzca que la planta entre en pudrición. Este sustrato podemos mezclarlo, un 50% de tierra negra, podemos colocarle piedras, podemos colocarle arena gruesa, también restos de hojas, restos de troncos, hacerlo lo más drenante posible para que la humedad no permanezca por mucho tiempo en él y la planta pueda tomar de ese sustrato los nutrientes que necesita cuando le regamos, pero que no permanezca mucho tiempo húmedo. Es muy importante y que ese sustrato se seque con mucha más facilidad al momento de que nosotros efectuamos los riegos. Muy importante que ese sustrato sea totalmente drenante porque, como les dije, esta plantita es muy propensa a entrar en proceso de pudrición. Así que debemos ayudarla con un buen sustrato, un sustrato que drene
perfectamente para que la planta pueda crecer muy bien, desarrollarse, sacar muchos hijuelos y puedan tener a su plantita linda y hermosa todo el tiempo. En cuanto a las plagas, esta lindura es muy propensa de sufrir de infección por cochinilla, pulgones y mosca negra. Todas estas plagas las podemos evitar siempre y cuando tengamos un ambiente seco en la planta, nada de humedad extrema, porque una vez que aparecen es bien difícil de quitar, sobre todo el pulgón, es bien molesto de eliminar, así que vamos a prevenir que nuestra plantita se invada de estas 3 plagas, que por lo general sí es muy fácil que salgan, y uno de los medios para evitarlas es manteniendo la planta con el menor grado de humedad posible. Así que muy al pendiente con estas 3 plagas que son bien odiosas, bien difíciles de eliminar, y este sería el punto básico para mantener a raya estas tres plagas. En cuanto a la humedad, siempre verificar que la planta esté en un ambiente seco para prevenir la aparición de estas horribles plagas. En cuanto a la reproducción, la planta no se reproduce por hojitas, ya que este género Sempervivum, como pueden ver, sus hojas son muy delgaditas, son muy finitas, por lo cual es muy difícil que de allí salga una roseta. Esta se reproduce por hijuelos, como pueden ver, la cantidad de hijuelos que tiene son muchos. Y una vez que ya tengan un tamaño considerable, porque aún estos están pequeños, hay que esperar que crezcan más, ese estolón ya va a tener sus raíces y vamos a poder separarlos y plantarlos en una maceta individual. También esta planta se da por reproducción por semillas. Una vez que florezca, pues se toman esas semillitas y pueden plantarse. Pero obviamente lo más recomendable es por la separación de hijuelos, que la misma planta nos va a regalar muchos hijitos y podemos reproducirla de esa forma muy sencilla. Estos han sido los cuidados básicos de esta bella suculenta. No olvides darle clic a la campanita para que YouTube pueda informarte cada vez que subo un nuevo video al canal. También, si no te has suscrito aún, invitarte a suscribirte a este canal. Invitarte también a que me sigas por mis redes sociales. Estoy en Instagram como @hogarsuculento y en Pinterest como Hogar Suculento. Si te ha gustado este video, déjamelo saber en los comentarios, darle like a este video, compartirlo y nos vemos en un próximo video mostrándoles otra hermosa plantita de mi colección. Les envío un gran saludo. Bye.